Amén. Dele un aplauso al Señor. El corazón procesado por Dios para una transferencia de las riquezas. Antes de que Dios pueda hacernos una transferencia, Él va a tomar mucho tiempo para procesarnos el corazón. Los procesos de corazón no son fáciles, son dolorosos. A veces no los entendemos. Dios aprovecha lo que sea para procesarnos. Proverbios 1:32 dice: porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Por eso Dios necesita procesarnos el corazón para que la prosperidad no nos vuelva necios y no nos mande al infierno. Cuando el pueblo de Israel salió con el oro y la plata de Egipto y llegaron al desierto, la necedad se les manifestó. Cuando tomaron la decisión, porque Moisés no bajaba del monte Sinaí, en hacer un becerro de oro. Ahora el que lo hizo fue Aarón, el hermano de Moisés. Y dijeron: he ahí al Dios que te sacó de Egipto. Así se les manifestó la necedad. Por una razón muy sencilla: porque ellos no habían sido procesados. Dios los llevó al desierto para procesarles el corazón. Ese versículo, Proverbios 1:32, la palabra de Dios para todos, dice: los tontos mueren porque se niegan a seguir la sabiduría. Los ricos son felices siguiendo su forma insensata de obrar, y por eso los destruyen. Casualmente hoy, después de que levanté el ayuno y me gusta reposar y ver algún documental, me vi un documental de 10 minutos de uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, que se hizo rico a través de la banca de Nueva York. Amasó tanto dinero que no sabía qué hacer con él. Tenía casas por todo Estados Unidos, por Europa, en París, y le dio por comprarse 2 islas. Y una de ellas fue una de las islas más conocidas, pero en esa isla comenzó a llevar jovencitas adolescentes para violarlas. Se cree que violó más de 60 jovencitas. No sabía qué hacer con el dinero. Y no solamente hizo esto, sino que arrastró a una gran mayoría de gente importante, políticos. Hasta el príncipe Andrés de Inglaterra cayó ahí. ¿Y sabe cómo terminó? Como un tonto, como un necio, ahorcado en su propia celda después de que lo condenaron. No hay cosa más complicada que bregar con lo material. Por eso Dios va a procesarnos el corazón. Y hay una realidad: más de 2 millones murieron en el desierto porque Dios no los pudo procesar, porque no se dejaron tocar el corazón. Ahora, Lucas capítulo 12, versículos 15 al 21, Jesús habla a través de una parábola, porque mucha gente comenzó a buscarlo. Y uno le dijo: Señor, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. A Jesús le molestó tanto que le dijeran esto. Y aquí él narra la siguiente parábola, que es también la razón por la cual Dios tiene que procesarnos el corazón. Lucas 12 del 15 al 21: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Por qué nos tienen que procesar el corazón? Para que aprendamos a morir a la avaricia. ¿Sabe qué es avaricia? El deseo descontrolado por tener cosas. El que tiene dinero quiere tener más. El que tiene dinero luego quiere tener poder.
y no le importa hacer lo que sea con tal de tenerlo. A eso la Biblia lo llama avaricia. Por eso Hebreos capítulo 13 nos dice que debemos aprender desde ahora a estar contentos con lo que Dios nos está dando, porque Él no nos va a dejar allí. Solamente Dios quiere procesarnos. ¿Sabe qué quiere esperar de nosotros? Que seamos fieles en lo poco, que no nos quejemos en lo poco, porque el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho Dios lo pondrá. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Por eso tienen que procesarnos. También le referí una palabra diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Lo material puede desarrollar en nuestra vida la vida egocéntrica, el ego, donde solamente cabemos nosotros, donde solamente pensamos en nosotros. A este hombre le sobraban todas las cosas, y en lo que él pensaba dentro de sí era: no tengo dónde guardar más frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Allí los voy a guardar, para nadie más sino para mí. Por eso nos tienen que procesar el corazón, porque Dios necesita que nosotros aprendamos a ser repartidores. La razón por la cual Dios procesó a José, y lo vamos a ver más adelante, es para que se convirtiera en un proveedor de pan. Literalmente José se convirtió en alguien que salvaría al mundo del hambre. En eso es que Dios quiere que nos convirtamos. Si estamos esperando una transferencia de las riquezas, no es para que nosotros nos enloquezcamos, no es para que nosotros cambiemos la forma de comportarnos. Dejemos de ser fieles con Dios. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Y mire lo que dijo: repósate, come, bebe, regocíjate, peca, haz lo que te dé la gana. Pero Dios le dijo: necio. Busqué la palabra necio en Proverbios y aparece más de 32 veces. La prosperidad al necio lo echa a perder. Lo material sin proceso de Dios en el corazón nos vuelve necios. ¿Sabe quién es una persona necia? El que reta, al que no le importa a nadie más sino él, el que está dispuesto a pasar por encima de los demás. En el mundo solo cabe él. Y Jesús le dice a este rico insensato: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Él había hecho todo un plan para seguir enriqueciéndose. Lo que él no sabía es que el cielo ya lo había juzgado. Esa noche venían por su alma, y no creo que hubiera ido a ir. Yo creo que no iba a ir al cielo. Por preocuparse por lo financiero, por lo económico, por las riquezas, por lo material, descuidó su alma. Dios nunca te va a dar algo que te ponga en riesgo la eternidad. Por esta tierra estamos por un tiempo. Aquí somos peregrinos, aquí estamos de paso. Aquí Dios nos está enseñando, aquí Dios nos está procesando, aquí Dios nos está formando el corazón, para que cuando lleguemos al cielo, le voy a decir algo: lo que muestran los jeques, los multimillonarios en la tierra, no es nada a lo que vamos a ver en el cielo. La nueva Jerusalén tiene
las calles son de oro, el mar es de cristal. Por eso nos tiene que procesar el corazón, para que no aprendamos, para que aprendamos a colocar en primer lugar nuestra salvación, para que aprendamos a ser responsables del destino de nuestra alma. Yo le hago una pregunta a cada uno de los que está aquí. ¿Usted qué cree que a dónde iría si muere esta noche? Trato de nunca decir esto, porque la última vez que lo dije, estando en Imbanaco, al otro día 2 personas perdieron la vida de los que estaban en el culto. Hoy no va a pasar eso. Yo ato a los demonios que quieran venir a fastidiar. Yo los cubro a cada uno de los que está aquí con la sangre de Jesús, y declaro el ángel de Jehová que acampa alrededor de todos los que le temen y les defiende. Amén. ¿Usted qué seguridad tiene de ir al cielo si hoy lo busca? Hay algo más importante que hacer riquezas, ¿cierto, Rubén? Hay algo más importante que solamente pensar en lo material. Lo material nunca va a pagar nuestra salvación. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoro, así es el que hace para sí tesoro y no es rico con Dios. Este hombre solo se preocupó ser rico en sí mismo, pero nunca hizo nada por nadie. Nunca pensó en la obra de Dios. Yo creo que su propia familia nunca recibió de este hombre nada. Por eso Dios nos tiene que procesar el corazón. Proverbios 11, 24 y 25. Hay quienes reparten. Míreme, ¿sabe para qué Dios va a hacer una transferencia de riquezas? Para que aprendamos a repartir. Vamos, dígalo conmigo. Para que yo aprenda a repartir. Comience a eso, a meterlo en su corazón. Para que yo aprenda a repartir. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿Por qué Dios nos tiene que procesar? Porque humanamente tenemos la tendencia a retener. ¿Cuántos roperos no tendrán ropa de hace 20 años? Que a muchos ya no les queda. No hay cosa más tremenda. El otro día pasé por un barrio del sur de Cali de gente rica, y me llamó la atención una casa lujosísima con piscina, con 3 carros último modelo, y había ahí mercado de las pulgas. Yo no podía creer eso. Y como estaba por esos lados, arrimé a ver qué era lo que vendían. Señor, habían por ahí 10 calzones de una señora, deteriorados, horrendos, y estaban en promoción, los 10 por 5,000. Yo me indigné y le dije a la gente que había ahí un señor ya maduro, le dije: ¿y para qué sirve eso? Dijo: para que haga un trapeador. Pues con los 10,000 voy y me compro un trapeador. Cucharas, platos viejos, ollas quemadas, y no guardaron eso hasta que lo vendieron. ¿Sabe cómo se llama eso? Retener. Por eso Dios nos tiene que procesar el corazón. Y mire lo que dice el versículo 25: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Cuando Dios nos procesa en el corazón, nuestro corazón se vuelve generoso. Y si somos generosos, Dios nos va a prosperar. ¿Sabe para qué Dios nos procesa el corazón? Para que aprendamos a saciarle el hambre y la necesidad a otros. Y el que sacia será saciado.
Esos dos versículos en la versión BTX dice: hay quienes reparten y más se les añade, y hay quienes retienen más de lo justo y terminan en la indigencia. El alma generosa será saciada, y el que sacia a otros, también él será saciado. Tú no sabes en qué momento a ti te va a llegar la necesidad. Alguien de la iglesia se le abrió un tremendo negocio, tremendo. Un sábado o un domingo, no me acuerdo, creo que era un sábado, estaba en la casa, no tenía muchos recursos, y ella iba a almorzar y escucha que el Señor le dice: mira a ver a quién le puedes dar un buen almuerzo en la iglesia. Ella llamó a mi esposa y mi esposa le dijo: tal familia, y allá le llegó el Rappi. Almorzaron rico, fue algo generoso de ella. A la semana siguiente se le abrieron las puertas para un negocio que no lo estaba esperando. ¿Sabe qué está haciendo ella? Ella continúa haciendo eso. Hay una familia de aquí de la iglesia que en plena pandemia, cuando todo estaba cerrado, ¿sabe a qué se dedicaron? A llevar mercados. Hola. Si en tu mundo solo estás tú y no cabe nadie más, Dios te va a procesar y va a ser doloroso. Aquí hay una realidad: muy pocos soportan el proceso de Dios en el corazón. Ahora, el que no se deja tocar el corazón, Dios nunca hará una transferencia de riquezas. Ese mismo versículo en la versión NTV: el generoso prosperará, y el que reanima a otros será reanimado. La gente maldice a los que acaparan el grano, pero bendice al que lo vende en tiempo de necesidad. Aleluya. Permítame un momentico. Esta cosa se endemonió aquí. Ore conmigo en lenguas, por favor. ¿Si oran en lenguas o no? Ahora, ¿por qué Dios nos tiene que procesar el corazón? La Biblia habla del joven rico. ¿Sabe cómo se hizo rico? Obedeciendo los mandamientos. Y aparentemente él fue a buscar a Jesús, pero era Jesús el que lo estaba buscando a él. A la edad de 30, 35 años, la economía estaba boyante para él. Pero Dios tenía algo mejor. Lo llamaron a seguir a Jesús para que se convirtiera en un discípulo. Y mire lo que dice Marcos 10, 21 al 23. Entonces Jesús, mirándole, le llamó y le dijo: una cosa te falta. Él pensó que la meta de su vida era hacerse rico. Isaías 55 dice que los pensamientos de Dios son diferentes a nuestros pensamientos. Nuestras metas no son las metas de Dios. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Este otro era pobre también en el cielo, como el rico necio. Y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Hasta ese momento él amaba a Dios, amaba al reino, amaba los mandamientos, porque todavía no había experimentado la cruz. Pero cuando le mostraron la cruz, se desanimó y le dio la espalda a Jesús. ¿Sabe cuál era su cruz? Venderlo todo, quedarse sin nada y darlo a los pobres. ¿Y por qué a los pobres? Porque los pobres no podían hacer nada por él. El joven rico no se dio cuenta que Jesús lo estaba comenzando a procesar. Pero él, afligido por esta palabra,
Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. La riqueza, lo material, es algo fuerte, es algo que usa Satanás, es algo que usa el diablo para comprar tu alma. En Instagram hay gente colocando videos de gente en una casa o en casas hermosas, y por todo el suelo hay billetes de $100, pero eso es una locura. Hay uno solo que malo yo le conté $100 millones. Lo usan como escalera, lo usan para sentarse. Yo no sé si lo usarán en el baño. Y yo dije: Señor, mira. Y recogen la plata con recogedores. Yo decía: Señor, esto es inaudito. Y Dios me decía: ¿y de qué te aterras? A muchos de mis hijos no les puedo delegar cosas porque se volverían como ellos. Ahora, el dinero es un siervo, no es un amo, no es nuestro Señor. Dios es suficiente para sustentarnos, para mantenernos salvos, para mantenernos sanos, para protegernos, para que no nos vamos al infierno. ¿Por qué Dios tiene que procesarnos el corazón para una transferencia de riquezas? Veamos el ejemplo de Ananías. Hechos 5 del 1 al 4. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, una casa, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ananías tenía muy buenas intenciones, pero no había sido procesado. No hay cosa más peligrosa que nosotros hacer un voto con Dios y no cumplirlo. Eclesiastés 5 dice que hay un ángel que vela con los que hacen votos con Dios, al punto que Eclesiastés dice: es mejor que no hagas votos si no vas a cumplir. Este hombre había hecho un voto con el apóstol Pedro. Seguramente que el apóstol Pedro y la iglesia necesitaban algo, y ellos ofrecieron dar la casa y la pusieron a la venta, con la fortuna de que alguien llegó y les dio el doble. De manera que ellos aparecieron no con lo que le dieron por la casa, sino con lo que prometieron. Pero habían hecho un voto delante de Dios. Ahora, ¿eso es pecado? No, porque el apóstol Pedro le dice: ¿y por qué no viniste a decirme a mí? Es que es tu casa. Pero sabe una cosa, él, por no quedar mal, defendió su aparente dignidad. Por eso Dios tiene que procesarnos el corazón. Mire, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Si Dios no nos procesa este corazón, Satanás fácilmente lo va a controlar. Controló el corazón de Ananías para que le mintiera al Espíritu Santo. Controló el corazón de Judas para que vendiera a Jesús por 20 piezas de plata. Usted no se imagina lo que este corazón sin proceso puede llegar a ser. Podemos llegar a ser peores que Ananías, peores que Judas. El corazón de Pedro fue el peor de todos. Vendió al maestro por nada. Pero él conocía a Jesús. A él lo tocó la gracia. ¿Por qué Satanás? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti?
y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. ¿Y sabe qué sucedió? Cayó muerto. Hay una razón muy sencilla. Cuando el Espíritu Santo toma control de la economía de una iglesia, como lo que pasó en este tiempo donde estaba el apóstol Pedro, el Espíritu Santo es el que gira los cheques de Dios, es el que maneja la economía. Por eso nos tiene que procesar el corazón, porque vamos a tener que rendirle cuentas al Espíritu Santo. No hay cosa más peligrosa que eso. Ahora, Malaquías 3, 2 al 3. Y este es el proceso de Dios. Esto es lo que Dios usa para procesarnos el corazón. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? Cuando Dios te elige para una transferencia de riquezas, la vida se te puede volver a cuadros. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. Dios usa el fuego para purificarnos el corazón. ¿Y sabe qué es fuego en la Biblia? Pruebas, aflicciones, padecimientos, cosas que no esperábamos encontrarnos en el camino. Las pruebas son el fuego de Dios para purificarnos el corazón. Esto es aterrador lo que yo descubrí hoy y lo voy a hablar ahora. Los jóvenes hebreos, ¿sabe por qué Nabucodonosor aumentó 7 veces el horno? Porque Dios quería erradicar de esos muchachos algo para lo próximo que venía. Hay pruebas tan calientes, más que el calor que está haciendo hoy en Cali, que de acuerdo al fuego es el propósito de Dios, de lo que quiere sacarnos del corazón. Aparentemente vemos jóvenes fieles, los jóvenes hebreos, pero ¿qué habrá visto Dios? Cuando aparecen pruebas, es porque Dios vio algo que en el futuro nos puede destruir, que en el futuro Satanás lo puede aprovechar para llevarnos al fracaso, para matarnos, causarnos tragedias. Y Dios prefiere desde ahora pregarlo, así sea doloroso, así no lo entendamos. En ese proceso Dios nos ayuda, en ese proceso Dios nos socorre, pero no lo podemos evitar. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Se sentará para afinar. ¿Sabe cómo se sentaban para afinar? Golpeando con un martillo. Golpeaban el oro, golpeaban la plata para purificarla. ¿Sabe cómo se purifica el oro? A punta de martillo y fuego. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Los afinará. ¿Sabe? Dios nos pone a punto cuando estamos en el momento profético de una transferencia de las riquezas. Y esto lleva tiempo. Ese mismo versículo, esos 2 versículos en la versión NTV. Pero ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie y estar cara a cara cuando Él aparezca? ¿Sabe que cuando leemos Génesis 32, Jacob decía que por primera vez en sus 40 años había visto a Dios cara a cara? ¿Y sabe cómo salió de eso? ¿Cómo es? Rengueando, con un dolor insoportable. Cara a cara fue transformado. Escuchaba a un hombre de Dios, E.M. Bounds,
Dice que hay 3 posiciones para orar: sentados, de rodillas y la cara contra el suelo. Si la primera no te funciona, si estás orando sentado, usa la otra, arrodillado. Si arrodillado no funciona, pon tu cara sobre el suelo. Al corazón contrito y humillado tú no desprecias, oh Dios. ¿Sabe por qué vemos el relato en Génesis 32? Aparentemente el ángel de Jehová, que representa a Jesús, siendo tan fuerte y peleando con Jacob, porque ya Dios lo iba a llevar. Y le voy a decir algo, y voy a retomar las palabras de mi padre: quien debió haber entrado a Egipto no fue José, sino él. De manera que no nos quejemos. Yo hoy me estoy predicando porque cuando están las pruebas y el fuego nos está calentando y nos está incomodando, somos especialistas para centrarnos en lo que estamos viviendo ahora, en lo que nos duele, pero Dios está viendo más allá. ¿Sabe cómo Moisés logró soportar esto? Por la fe logró sostenerse como viendo al invisible. Moisés no siempre sentía a Dios. Las pruebas te aseguran a ti que Dios te tomó en serio. Las pruebas te deben dar tranquilidad, porque Dios te está procesando para algo. Ahora, la prueba termina cuando tú entiendes, cuando tú te rindes, cuando tú le dices: entendí, Señor. Padre bendito. ¿Alguien sabe chino para que me traduzca? Porque estoy como hablando chino. Pues él será como un fuego abrasador que refina el metal, y como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. El fuego de Dios quema la escoria. El fuego de Dios quema la carnalidad. El fuego de Dios procesa los corazones, sacando la ambición, sacando la avaricia, el deseo desmedido por lo material. Purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Job capítulo 5, 17 y 18. ¿Sabe que esto fue lo que sostuvo a Job? Porque él no entendía qué era lo que pasaba durante los 8 meses que él estuvo bajo ese ataque y prueba tan terrible. Mire lo que él escribió aquí: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Hebreos 12 dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Cuando usted ve a Dios corrigiéndolo, dé gracias, porque lo están tratando como a hijo. Usted es un candidato para Dios. Usted es de buena madera. Ay, Padre bendito. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga. A veces Dios puede hacer llagas que no se sanan en el instante, y Él la vendará, hiere y sus manos curarán. Ese versículo en la versión NTV: pero considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige. Cuando peques, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso, pues aunque Él hiere, también venda las heridas. Él golpea, pero sus manos también sanan. Hay momentos donde Dios puede golpear. Proverbios dice que la vara son para las espaldas de los necios. Cuando Dios nos ve a nosotros reincidir en cosas, usa la vara en la espalda.
Hace 2 años atrás estaba en unas vacaciones con mi padre espiritual. Hacía menos de un mes había logrado salir del COVID. Claro que después de esas vacaciones la vida se me volvió a cuadritos. Durante más de 40 días yo oraba contra el diablo y le prohibía y le decía que me soltara y que no sé qué. Estando en esas vacaciones, antes de ir a comer me meto al baño a ducharme, y cuando salgo de ducharme me encuentro a Jesús de frente, cara a cara. Yo me quedé y me dice: ¿a ti quién te dijo que es el diablo el que te ha estado, al que ha estado detrás de ti? No es el diablo, soy yo. Pues yo te estoy bregando, yo te estoy preparando. ¿Sabe que eso me dio tranquilidad? Pero me agarré a llorar como un niño. Mi esposa me vio en esa condición, en vez de darme un abracito salió y se fue, asustada. Cuando yo salgo, ¿sabe qué es lo primero que hace mi padre Hugo? Viene, me abraza y me comienza a dar besos en la cabeza. Tranquilo, hijito, todo está bien. ¿Sabe por qué me dio tranquilidad? Porque era mi Padre Celestial, que no me iba a dejar morir. Yo estuve dos veces a punto de morirme. Desde esa fecha hasta el día de hoy, Él es el que me ha estado resistiendo. Él es el que a veces me golpea, el que a veces me exige, me está procesando el corazón. Y yo muchas veces oro y le digo: ¿hasta cuándo, Señor? Claro que soy el único aquí que pregunta eso, ¿no? Isaías 43, 1 al 4. Ahora sí dice Jehová, mírame, creador tuyo, oh Jacob. ¿Por qué usa Jacob? Porque Jacob es la representación de nuestra humana debilidad. Usted ve a Isaac, el padre de Jacob, y aparentemente Dios no tuvo que bregar mucho con él. Tampoco bregó mucho con Abraham, pero con Jacob le sacó canas a Dios. Jacob representa lo difíciles que somos, lo necios que a veces podemos ser. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo. Él es el que nos está formando. Juan 15 dice que Él es el labrador. Constantemente el Padre nos está formando, nos está procesando el corazón, nos está llevando a nuevos niveles de gloria. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Yo prefiero que Dios me procese y no el diablo, y no la vida, y no los hombres. Soy como David, prefiero caer en las manos misericordiosas de Dios que en la maldad de los hombres. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, no te van a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama en ti arderá. Porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, míreme lo que dice: soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Y mire lo que dice al final: porque a mis ojos fuiste de gran estima. Cuando nos procesan, no es porque seamos malos o porque seamos mediocres, no, porque hemos sido hallados de buena estima, hemos hallado favor con Dios, y Dios cree que lo que Él nos va a delegar, nosotros lo podemos hacer. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Pero aquí está
la razón de este mensaje. Hace 20 días atrás estaba en una aflicción tan terrible que mi hijo Juan Emanuel salió de su habitación y me dijo que Dios le había dado estos versículos para mí. Cuando yo los leí, no los entendí. Es más, me chocaron. Hasta que ayer en la tarde orando y decía: Señor, ¿qué predico el viernes? Les soy sincero, hoy no quería ni predicar. Hoy les iba a colocar un video de papá Ana, un rosario, pero el Espíritu Santo me dice: no, usted predica mañana. Y usted predica del Salmo 66, del 10 al 12. Me quedé aterrado. Mire lo que dice Salmo 66, del 10 al 12. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Dios usa situaciones donde sentimos que nos golpean, donde nos sentimos impotentes, aparentemente como que nos metimos en problemas, y a veces decimos: ¿y yo por qué me metí ahí? No, usted no se metió ahí, Dios le hizo una encerrona. Dios es especialista para hacernos encerronas. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Hay situaciones donde uno se vuelve como el tapete de los demás. Pasan por encima de uno, lo pisotean, aporrean la dignidad. ¿Por qué Dios lo permite? A veces uno quisiera que Dios enviara fuego. A veces nos cae el espíritu de Elías, que Dios enviara fuego para que consumiera a los que nos están pisoteando. Pero Dios no lo va a hacer. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y luego nos sacaste a la abundancia. Y luego nos llevaste a la razón por la cual nos procesaste tan dolorosamente. La versión Dios habla hoy de esos 3 versículos. Salmo 66, 10 al 12. Dios nuestro, tú nos has puesto a prueba, nos has purificado como a la plata, nos has hecho caer en la red. A veces Dios prepara redes, trampas para que caigamos en ella. Él promete cuidarnos, pero es de la única manera que nos va a atrapar, es de la única manera que nos va a corregir, es de la única manera que nos puede procesar. Nos cargaste con un gran peso. Mire lo que dice esta versión: dejaste que un cualquiera nos pisoteara. Hemos pasado a través de agua y de fuego, pero al fin nos has dado respiro. La vida de José estaba bien, cercano a su padre, túnica de colores. Era el único que se especializó en algo. Era íntegro, era recto. Ninguno de sus hermanos era tan íntegro como él. Y aparentemente todo lo que le pasó era injusto. Pero Dios lo estaba procesando, y lo procesó durante 13 años. 13 años donde él no vio nada. 13 años donde el cielo guardó silencio. 13 años donde su padre nunca fue a rescatarlo. 13 años donde le tocó ver a sus propios hermanos traicionarlos y hacerle mal a él. Literalmente Dios permitió que cualquiera
impíos lo pisotearan. Mire, Génesis 37, 18 al 20. Cuando ellos lo vieron, los hermanos de José, de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Yo me hice esta pregunta: ¿por qué Dios no hizo nada? Porque necesitaba procesarlo. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid, matémosle y echémosles en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Los hermanos eran los cualquiera que por envidia le hicieron esto. Génesis 37, 23 al 24. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, la tomaron y la echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Lo metieron desnudo, lo expusieron, golpearon su valor interno, le quitaron su dignidad. Pero Dios lo estaba procesando. Esto es doloroso porque a veces los que Dios usa es la gente más cercana a uno. Génesis 37, 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. ¿Sabe una cosa? Aparentemente usted ve aquí la maldad de sus hermanos, que vendieron a su propio hermano por 20 piezas de plata. ¿Quiere que le diga algo? José es un tipo de los vituperios que sufrió Jesús. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Ellos no supieron, pero Dios lo estaba procesando. Dios usó a estos mercaderes para que lo llevaran al lugar de su destino, al lugar donde iba a reinar, al lugar donde iba a ser Señor, al lugar donde Dios lo iba a engrandecer. Llega a la casa de Potifar. Dios comienza a prosperarlo, pero no a él, a Potifar, porque él era un esclavo. Y la Potifara comenzó a acosarlo, lo hostigó hasta que le quitó la ropa. Miren lo que dice el relato bíblico, Génesis 39 del 13 al 15. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo. Yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Lo mandaron a la cárcel injustamente. Pero ¿sabe qué dice el Salmo 105? El dicho de Dios le probó. ¿Usted cree que José entendía esto? Los procesos de Dios nadie los entiende, pero es cuando más cerca tenemos que estar de Él. Yo le voy a decir algo, y présteme atención a lo que le voy a decir. El Padre no movió un dedo cuando Jesús agonizaba en la cruz. Se alejó de Él para que pudiera morir. Jesús también fue procesado. Gente cualquiera lo pisoteó, se ensañaron contra él. Salmo 105, 17 al 22. Envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos
En la cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa. ¿Sabe por qué Dios estaba procesando a José? Porque lo iba a colocar como el señor de todo el mundo. La autoridad que iba a tener José era tan peligrosa que al que él quisiera matar y le diera la gana, lo hacía. Hasta que Dios no lo vio madurar, y que perdonaba a sus enemigos, y que aprendió a sanar sus heridas, no lo soltó de la cárcel. La libertad de José nunca estuvo en manos ni del carcelero, ni mucho menos de Potifar. Estaba en manos de Dios. ¿Sabe por qué fue a la cárcel? Porque era el lugar donde Dios necesitaba procesarlo a él, solo, sin nadie. Todo el mundo recibía visitas menos José. Él era el hebreo. Lo menospreciaron. ¿Qué no hicieron con él? Lo puso por señor de su casa, por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Ese versículo 22 lo busqué en 3 versiones diferentes. Mire lo que dice la versión castellana: con poder de obligar a sus magnates según su voluntad, y de enseñar sabiduría a sus ancianos. Dios le dio tal poder a José después de que salió de la cárcel y estuvo al lado de Faraón, que él se volvió el que mandaba a los magnates, a los ricos de Egipto. Lo que José dijera era ley. José gobernó a Egipto con su palabra. La versión MN: para que instruyera a los nobles a su gusto y enseñara la sabiduría a los ancianos. La versión de 1865: para echar presos sus príncipes como él quisiese, y enseñó sabiduría a sus viejos. José llegó a tener una autoridad que al que él le daba la gana lo mandaba a la cárcel, al que él le daba la gana matar lo mataba. Pero nunca José hizo eso. Diferente a Nabucodonosor, que Nabucodonosor tuvo grandeza, tuvo riquezas. Era el emperador de todo el mundo conocido. Como Dios no lo pudo procesar, mató gente, destruyó naciones, dejó viudas, hasta que cayó en las manos de Dios. Y por 7 años se volvió un buey. Se acostó siendo rey y amaneció siendo buey. Por 7 años Dios lo humilló delante de todo el mundo. Pero a los 7 años, cuando él aprendió la lección, Dios lo restauró 2, 3 veces más. A eso se le llama proceso. Diga conmigo: proceso. Mire, ¿por qué aparentemente fue tan fuerte lo que le pasó a José? ¿Por qué el proceso? Porque Dios iba a hacer una transferencia de riquezas a través de José. Génesis 41, 40 al 44: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré mayor que tú. Después de Faraón, José tenía más poder que cualquiera. Si Dios no nos procesa, nos podemos volver tiranos, donde la gente no nos importe nadie. Donde Dios no nos procese, podemos salir menospreciando a la gente pobre, o menospreciando al que sufre. Génesis 41, 46: era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. ¿Sabe para qué Dios nos procesa? Para que seamos fértiles. El proceso de Dios en el corazón rompe la esterilidad, rompe la pobreza, rompe la necesidad, rompe los complejos.
¿Sabe por qué la tierra de Egipto produjo a montones? Por el corazón fértil. Los procesos de Dios nos fertilizan. Y al final del versículo 49 dice: recogió José arena y recogió José trigo como la arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y termino. Génesis 42:6. Y José, mire lo que dice ahí. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron sus hermanos a José y se inclinaron a él rostro a tierra. José era el señor. En otras versiones dice: José era el que regía a todo el país. Otra versión dice: José era el príncipe de la tierra de Egipto. Otra versión dice: José era el que mandaba en aquella tierra. La Nácar Colunga dice: José era el jefe de la tierra. La versión de 95, siendo José el gobernador del país. Y la versión LPD: José tenía plenos poderes sobre el país. Todo el mundo se le sometía. Usted puede ver la grandeza, pero no ve el proceso. Génesis 47:14. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán. Usted ve aquí la transferencia a este momento. A José le importaba un comino lo material. Él sabía que estaba puesto por Dios ahí, y la meta era no dejar morir a nadie de hambre. 70 familiares tuvieron que llegar a donde él. Sus propios hermanos que lo habían traicionado. Y él recibirlos, acogerlos, participar de lo que él tenía. Eso solamente se ve en una persona que ha sido procesada en el corazón. Porque si Dios no nos procesa, lo material saca lo peor de nosotros. Ahora los procesos de Dios sacan lo peor de nosotros para liberarnos. Génesis 45:8. Así pues, le dice José a los hermanos: no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Una versión dice: y él me ha convertido en padre de Faraón, en dueño de toda su casa y en amo de todo Egipto. ¿Saben qué se convirtió José? En el padre de Faraón. Llegó un tiempo donde José era el más alto en todo Egipto. Pero él entendió el proceso, se dejó tocar el corazón. ¿Sabe qué Dios está buscando de nosotros? Que estemos dispuestos a avanzar, a morir a nosotros mismos, a ser expuestos, a que el Espíritu Santo nos escudriñe. Y cuando pasemos por el agua, por el fuego, soportarlo. Y si está muy fuerte la cosa, envía tu gracia y tu misericordia. Tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Envía tu gracia y tu misericordia. Tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Cuando soy débil, entonces fuerte soy, porque tu poder reposa sobre mí. Cuando soy débil, entonces fuerte soy, porque tu poder reposa sobre mí. Colóquese sobre sus pies, por favor. Me impresionó un hombre
en Norteamérica. Quebró por ahí 30 veces. Había estudiado en la universidad, tenía doctorados, tenía PhDs en finanzas. Durante casi 7 años estuvo así, de mal en peor. Pero en esos 7 años Dios le procesó el corazón. Y Dios comenzó a dirigirlo a conocer gente de la banca de Nueva York. Le dieron una oportunidad como mensajero. Imagínense un hombre que tenía especializaciones mensajero. Mi primer trabajo en el ministerio no fue ser pastor. Mi primer trabajo era ser mensajero. Me sentí tan humillado, pero ahí descubrí lo arrogante que era. A los pocos días ya me reconocieron como pastor, pero era Dios bregando conmigo. Y este hombre comenzó como mensajero. Luego lo descubrieron de que él tenía la capacidad y la actitud para ser parte de la directiva. En un año ya era socio del pool de inversores que habían ahí. Este hombre pasaba noches enteras con Dios, hasta que una vez se le apareció el Señor Jesús y le dijo: mañana cuando llegues a la oficina, mira, tales acciones van a bajar, tales acciones van a subir. Ya tú sabes qué tienes que hacer. Y al otro día no le dijo a nadie, y con lo que oyó de Dios hizo las inversiones, y en un día ya era rico. Al otro día volvió Dios y le dijo: compra esto y vende esto. Y así lo hizo. A los 3 meses todos estaban aterrados de ese hombre y decía: ¿a ti quién te informa? ¿Tú cómo lo sabes? Eso no es suerte. Y él no decía nada. Pero luego escribió un libro y lo dijo. Era Dios que me ayudó. Después de que amasó una gran cantidad de dinero, dijo: Señor, ¿y ahora qué hago con esto? Y Dios comenzó a decirle: haz esto, haz lo otro, pon dinero aquí, bendice esa iglesia allá, bendice a tu pastor aquí. Ya es un hombre de 86 años, multimillonario. Ya él no necesita hacer negocios, pero entre más reparte, más le llega. Pero Dios lo tuvo que procesar por 7 años. Yo hago una pregunta: ¿cuántos aquí quieren ser candidatos para que Dios los procese? Levante sus manos y diga conmigo: Padre, yo he escuchado la palabra de que tú procesas los corazones para una transferencia de las riquezas. Padre, aquí estoy. Este vaso de barro que carga el tesoro de Dios está dispuesto y está disponible para que me proceses el corazón. Padre, solo te ruego una cosa: nunca me sueltes de tu mano derecha. Ayúdame, dame tu gracia, por tu misericordia. Ayúdame para yo aprender y a madurar en estos procesos. Padre, que yo sea hallado fiel, que te pueda escuchar para convertirme en un repartidor de pan, que yo sepa exactamente qué hacer con lo que coloques en mis manos. Padre, aquí estoy. Hoy me matriculo en la escuela del Espíritu Santo para ser discipulado, para ser formado, para ser entrenado por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Envía tu gracia y tu misericordia.